¿Cómo están? Buen día, buenas noches, buenas tardes. Depende cuando cada quien que escuche este video esté escuchándolo. Así que, de acuerdo a eso, va mi saludo. Yo es de noche, el momento en el que estoy compartiendo esto con ustedes. Tenía ganas de compartir algo que hace rato me viene dando vuelta, que tiene que ver con la política, que me parece fundamental para la política del momento presente y que tiene que ver con los sujetos, con los individuos, con los seres humanos que andan sueltos por ahí. Sabemos que nadie anda suelto en realidad, o sea que eso no existe, somos frutos, productos de los dispositivos, de la historia, de la cultura, del sistema en el que vivimos. Pero me parece interesante considerar algunas cuestiones de igual manera al respecto. Todos sabemos que hay todo un análisis al que yo suscribo respecto de cómo el sistema en el que vivimos, el sistema económico, social, está sostenido sobre una cultura, un dispositivo neoliberal que genera determinados tipos de sujetos que permiten esos sujetos que se sostenga el sistema. Fíjense, esto es muy importante. Los análisis que se hacen al respecto, por ejemplo, bueno, el que Chul Han, el coreano, lo analiza muchísimo, pero nosotros tenemos también un pensador nuestro, Jorge Alemán, que lo expresa de manera muy acabada también. Por ejemplo, en una parte dice, el neoliberalismo no es solo una ideología que defienda la retirada del Estado, su desmantelamiento a favor del mercado o un dejar hacer a la mano invisible del capitalismo financiero. No es solamente eso, aunque también eso, por supuesto. El neoliberalismo continúa, es una construcción positiva que se apropia no solo del orden del Estado, sino que es un permanente productor de reglas institucionales, jurídicas, normativas, que dan forma a un nuevo tipo de racionalidad dominante. A esto nos referimos cuando decimos un tipo de subjetivación, es decir, sujetos que se perciben a sí mismos, que se construyen de tal manera que permiten, por esa subjetivación que han adquirido, que se sostenga este sistema. De muchas maneras lo permiten. O sea, no viendo cosas por el paradigma desde donde miran, no viendo cosas que podrían ver o no viendo cosas que podríamos ver, haciendo hincapié en otras, valorando la vida desde otro lugar, votando una determinada perspectiva política y así. Bueno, eso es claro. Ahora la pregunta es, ¿el dispositivo tiene un poder absoluto para generar los sujetos que quiera cualquier dispositivo? ¿O hay algo en el sujeto sobre lo que se asienta el dispositivo y que al menos genera una retroalimentación entre el individuo, entre yo, Sergio, y las ideas que me llegan por los medios de comunicación, que me llegan desde el celular, que me llegan por el marketing, que me llega por la propaganda, por un montón de maneras de incidir en mí? Pero hay algo en mí que permite que eso se arraigue más fuertemente. Bueno, no creo que haya que darle una respuesta ontológica, pensando una esencia que permite eso necesariamente. Tal vez alguien lo pueda pensar desde ahí y bueno, tiene todo su derecho. Pero yo creo que al menos eh, pensándolo en términos de cómo ha devenido a lo largo del tiempo el sujeto contemporáneo, sí podemos pensar, y esto es lo que me interesa compartir con ustedes, que hay algo en ese sujeto, que soy yo, que es cada uno de ustedes, que permite que el sistema o que el dispositivo neoliberal arraigue cada vez más fuertemente. Me alimenta y lo alimento. Hay algo en mí que da cabida, digamos, que aloja, que recibe a este dispositivo. Eh, Capaz que es fruto mismo del dispositivo, pero no, para mí no es solo fruto del dispositivo, sino que el dispositivo neoliberal le ha encontrado la beta
a un producto cultural que es el sujeto contemporáneo en Occidente. Que me parece, y esto es lo que quiero compartir con ustedes, que está marcado por la autopercepción de su individualidad como valor absoluto, que no es solo fruto del capitalismo, sino que ha sido construcción de un periodo más amplio. Y que cualquier alternativa política a la actual imperante no podrá avanzar si no tiene en cuenta que el sujeto occidental, al menos, se autopercibe desde este lugar. Cualquier propuesta política o social que no tenga en cuenta este valor que el sujeto occidental considera fundamental, que es su individualidad, no va a poder avanzar. Entonces nosotros, si tenemos una propuesta política distinta, no podemos hacerla a contrapelo o en contraposición a un sujeto que se percibe desde su libertad individual. Eso es lo que yo les quiero compartir. Muy brevemente, ya voy 6 minutos y ojalá pueda terminar rápido para que no se aburran. Pero miren, al menos quiero darle 2 citas al respecto. Una es de un filósofo, un pensador estadounidense, se llama Richard Tarnack. Tiene varias obras, pero el libro que yo les quiero citar uno se llama Cosmos y Psique, que quiere hablar de otra cosa en realidad, pero al principio plantea la cuestión del sujeto en Occidente. Y en un momento dice, no solo la modernidad, fíjense, sino la totalidad del proyecto humano, él lo extiende a términos de humanidad prácticamente, puede considerarse, dice, el proceso, un camino hacia la gradual diferenciación del yo y el mundo. O sea, progresivamente todo el proceso, digamos, de la humanidad ha ido llevando al ser humano a diferenciarse cada vez más el yo de todo su entorno. Ahora, me parecía mucho más interesante porque en esto yo suscribo la perspectiva junguiana de la interpretación de algunas cosas, que me parece muy útil y necesaria para la política contemporánea y que no se lo está teniendo en cuenta para mí. No sé si porque no se mira desde este lugar o porque no se quiere, pero más, por una razón o por otra, esto es fundamental. Miren lo que dice Neumann, que es un psiquiatra junguiano, pero está pensando acá la cuestión de la conciencia. Cuando hablamos de la conciencia nos referimos al sujeto individual, ¿cierto? En este caso. Y él dice algo muy importante. La evolución de la conciencia como una forma de evolución creativa es el peculiar logro del hombre occidental. La evolución creativa de la conciencia del yo significa que a través de un continuo proceso que se extiende durante miles de años, el sistema consciente ha absorbido más y más contenidos inconscientes y ha expandido progresivamente sus fronteras. Es decir, la conciencia se ha ido haciendo cada vez más firme en cuanto tal. La conciencia que se hace del yo, por supuesto, del individuo, del sujeto. El carácter creativo de la conciencia, dice, es un elemento central del canon cultural de Occidente. En un momento dice que la creatividad de la conciencia puede verse amenazada por totalitarismos religiosos o políticos, pero dichas fijaciones, sin embargo, solo pueden ser provisionales. En lo que respecta al hombre occidental, la vitalidad asimilativa de su conciencia del yo está más o menos asegurada. El individuo, dice, es el portador de la actividad creadora de la mente y por lo tanto permanece como un factor decisivo en todos los futuros desarrollos de Occidente. Entonces lo que quiero decir muy brevemente, porque no me voy a extender más, a lo mejor después comparta otras cosas, porque habría muchísimo para decir al respecto. Pero cualquier propuesta política que no piense dispositivos de subjetivación alternativos a los actuales imperantes y que ese dispositivo tenga en cuenta
El lugar del individuo en la cultura occidental, para mí, está destinado al fracaso, como podemos observarlo. La contrapropuesta al modelo actual, para mí no es comunitarismo versus individualismo, sino que hay que pensar en otros términos, dándole el valor que el sujeto contemporáneo se da a sí mismo y permitiéndole desde ese lugar generar procesos nuevos que nos abran a la solidaridad, a los demás, a la participación, al compartir, pero que hay que partir sí o sí del sujeto, del individuo. Solo desde ahí, pienso, podremos pensar una opción política emancipadora, liberadora, de justicia social, de distribución, y cualquier término que quieran ponerle. Pero sin considerar lo otro, nunca va a aprender. Porque el sujeto contemporáneo, al menos como acontecimiento histórico, está subjetivado, se percibe a sí mismo como individuo. Y nosotros debemos partir de esa percepción, no para romperla, sino para generarle un nuevo contenido. Bueno, que anden muy bien y me encantaría que sigamos compartiendo este tipo de cosas. Un abrazo.